Y nosotros, mis hermanos, vamos a cambiar la tierra prometida, la Canaán celestial, vamos a cambiar la corona de la vida eterna que el Señor nos ofrece por una tentación, por un pecado. Vamos a cambiar la vida eterna por unos minutos de placer, por un momento para satisfacer mis gustos, mi apetito, mi mente y todo lo carnal que hay en mí. Hermanos, no podemos perder la vida eterna por algo tan liviano. No podemos perder el cielo por no arrepentirnos de corazón. Estudio, o el tema que tenemos ahora, titula Las 3 victorias de un cristiano. Necesitamos nosotros ser victoriosos, ¿no? Es lo que dice la palabra y es lo que nos promete el Señor, que si nosotros estamos con Él, vamos a ser victoriosos. Tendremos victoria sobre el pecado, sobre este mundo, victoria sobre nosotros mismos, ¿sí? Y precisamente esas 3 victorias son las que necesitamos cada uno de nosotros. Vamos a orar para iniciar con este estudio, así que una vez más, los que podamos nos pongamos de rodillas para orar. Oremos. Padre Santo, gracias Señor por esta oportunidad que nos das de estudiar tu santa palabra, poder escuchar, Señor, tu voz a través de ella. Somos pecadores, Señor, somos débiles, indignos, pero Señor, tú nos dejaste la luz del Evangelio para que de esa manera tengamos esperanza y tengamos también victoria. Suplicamos, Señor, que nos acompañes en este momento y seas tú quien nos habla a través de tu santa palabra. Te pedimos, Señor, esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno. ¿Qué pasó, mis hermanos, cuando Adán y Eva cayeron en pecado? Nuestro Señor Jesucristo les dio buenas noticias, ¿no? Les dio buenas nuevas. ¿Qué pasó? Adán y Eva pecaron, se escondieron de la presencia de Dios, fueron echados del jardín del Edén. Sin embargo, Jesús, según la pluma inspirada, le enseña a Adán y a Eva el sistema de sacrificio que ellos debían realizar, ¿no? Matar a un corderito. Y la palabra del Señor en Génesis capítulo 3 dice que nuestro Señor Jesucristo les hizo túnicas de pieles, Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles y los vistió. Ellos estaban con ramas, ¿no? Avergonzados por su desnudez, habían agarrado hojas, ramas para taparse. Sin embargo, vemos acá que fue Dios quien les hizo túnicas de pieles. Para que exista una túnica de piel debió existir un sacrificio, muerte de los animales en este caso, ¿no? Porque capaz fueron 2, una para Eva y otra para Adán. Y entonces Adán y Eva entendieron que a pesar de que ellos pecaron, a pesar de que ellos fallaron a Dios, desobedecieron, había esperanza. Que ese sacrificio, ese corderito que mató a Adán, ¿sí? Porque debía sentir pena por su pecado, ¿sí? Debía sentir arrepentimiento en su vida, en su corazón, la muerte de un inocente en su lugar. Adán y Eva reconocieron que un día Jesús vendría a este mundo a morir en nuestro lugar, ¿no? La buena noticia era que no iba a ser para siempre su estadía lejos de su hogar.
en el inicio, ¿no? El jardín del Edén, sino que un día volverían a una tierra renovada, nueva, sin pecado, sin maldad ni muerte. Y esa buena noticia que vemos desde el Génesis, lo encontramos en toda la Escritura, en todo lo inspirado, en toda la palabra del Señor. Génesis 3:15 también vemos la primera profecía, ¿no? Donde dice, Dios habla y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá a la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La serpiente, Satanás el diablo, iba a herir al Hijo de Dios, a Jesús, ¿sí? Vimos eso, ya el cumplimiento, cuando Jesús fue flagelado, ¿no? Recibió la corona de espinas, fue crucificado, sufrió demasiado, pero nuestro Señor Jesucristo aplastó la cabeza de la serpiente de Satanás el diablo, el enemigo, en la cruz del Calvario. La sentencia de muerte ya estaba dictada y solamente se espera a que se ejecute, ¿no? Ese juicio contra Satanás y los demonios. Pero la victoria ya está asegurada. Y esa victoria, hermanos, la vemos en toda la Biblia. Cuando el Señor nos promete libertarnos, y precisamente el término predicar, ¿sí? Cuando decimos debemos predicar, es un término griego que viene a ser una traducción más literal, podemos decir, más literal, libertad del pecado o victoria sobre el pecado. Eso es predicar. Y esa es la victoria que nosotros primero, antes de compartirla, debemos vivirla, ¿sí? Yo no puedo ir a predicar a un alcohólico, a una persona que todavía no conoce el mensaje y decirle: Jesús te ama, Él vino a salvarte, Él va a volver. Cuando yo no estoy experimentando esa comunión con Dios, no experimenté todavía esa libertad del pecado en mi vida, ¿no? Es por eso, mis hermanos, muy importante la comunión con el Señor. Buscarlo cada día en oración, estudio de su palabra y comprender que debemos tener victoria sobre estos tres aspectos que veremos en este momento. Vamos con la primera victoria que debemos tener, ¿sí? En Santiago capítulo 1, versículo 27, ya ahí lo repetimos, ¿no? ¿Cuál es la religión que agrada a Dios sin mácula, sin mancha? Es esta: que visitemos a las viudas, visitemos a los huérfanos en sus tribulaciones y nos mantengamos sin mancha del mundo, ¿no? Alejados del mundo. Esa es la verdadera religión que el Señor pide. Pero aún más, hermanos, Santiago 4:4 dice: adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Imagínense qué fuerte. La primera victoria que necesitamos tener, mis hermanos, es contra el mundo, la victoria sobre el mundo. ¿Qué es el mundo? Es prácticamente todo lo que nos rodea, todo lo que nos ofrece, estos beneficios temporales o mundanos. Por ejemplo, el mundo nos ofrece tal vez distracciones, ¿sí? El mundo nos ofrece tradiciones igual, pero nosotros no somos de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, ¿no? Nuestro mundo al que nosotros pertenecemos está en el cielo, está con el Señor. Es un mundo eterno, no es un mundo temporal y peor aún de pecado. Así que la primera victoria
que necesitamos tener, mis hermanos, es sobre el mundo. El mundo nos ofrece muchas cosas, pero son temporales, mientras que lo que nos ofrece el Señor es eterno. Y la victoria, mis hermanos, capaz acá la tuvimos la mayoría, ¿no? Decidimos rechazar al mundo, rechazar las reuniones familiares con bebidas, alcohol, música del mundo, ¿no? Decidimos rechazar, tal vez trabajar quebrantando el santo mandamiento de Dios, ¿no? El cuarto mandamiento, y decidimos seguir a Cristo, rechazar al mundo, ¿no? No vuelvo atrás, como dice ese hermoso himno. Y decidimos bautizarnos, entregarnos al Señor. Victoria sobre el mundo. Ya no somos del mundo, no nos gustan las cosas del mundo, ¿no? Así que la primera victoria es esta, sobre el mundo. Vamos con la segunda victoria. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. La segunda victoria que un cristiano debe tener. 1 Corintios 10:13 dice: no os ha venido ninguna tentación sino humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis soportar, sino que con la tentación dará también la salida para que podáis resistir. Pudimos haber vencido al mundo, las tradiciones y actividades mundanas, pero en esta segunda victoria, a veces nosotros nos estancamos. Las tentaciones, mis hermanos, tentaciones de todo tipo. Estas tentaciones prácticamente vienen o somos atacados por nuestros 5 sentidos, ¿no? La vista, el olfato, el gusto, el tacto, el oído. Y el enemigo es tan astuto que tiene diferente tipo de tentación para cada uno de los seguidores del Señor. Las tentaciones, mis hermanos, y las caídas que uno puede tener. De repente uno tiene un pecado oculto, un pecado acariciado, y esa es una tentación en la que uno cae, ¿no? La palabra del Señor dice que el Señor no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Si el Señor nos ofrece la victoria sobre la tentación, ¿por qué nosotros seguimos pecando? ¿Por qué seguimos cayendo en la tentación? Si el Señor nos promete la victoria. Santiago capítulo 1, versículo 12, nos da la promesa si nosotros vencemos la tentación. Todo tipo de tentación, mis hermanos. Santiago 1, 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando hubiere sido probado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. ¿Cuál es la recompensa por resistir la tentación? Por no caer en la tentación, por rechazar la tentación, mis hermanos, la corona de la vida eterna. Entonces, debemos tener la victoria sobre el mundo, las cosas mundanas, pero también sobre las tentaciones que son de manera externa, ¿no? El enemigo nos tienta de muchas maneras. Vemos cómo tentó a José, por ejemplo, en el Génesis. ¿Cómo lo tentó a José? El joven que fue esclavo injustamente, fue preso, ¿no? Por sus hermanos, lo vendieron, ustedes conocen la historia. Pero José recibía una tentación, y fíjese lo que dice el texto bíblico, la tentación que él recibía. Génesis 39, versículo 7 al 12, dice: y aconteció después de esto, que la esposa de su señor puso sus ojos en José, y dijo: acuéstate conmigo. Y él no quiso, y dijo a la esposa de su señor: he aquí mi señor no sabe conmigo lo que hay en casa,
y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su esposa. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Versículo 10. Y fue que hablando ella a José cada día, que él no la escuchó para acostarse al lado de ella o para estar con ella. Y sucedió que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: acuéstate conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Noten, mis hermanos, que la tentación que José sufría era cada día. No era una vez a la semana, una vez al año. No. La tentación era diaria. Y la tentación que cada uno de nosotros tiene es diaria. Cada día, mis hermanos, somos tentados. Y cada día debemos tener esta victoria sobre la tentación. Somos tentados, mis hermanos, de manera directa, hoy por hoy, mediante los anuncios publicitarios en la televisión, ¿sí? Somos tentados por los medios de comunicación, las redes sociales. Tristemente, hoy por hoy, vivimos en un mundo donde lo bueno es malo y lo malo es bueno, ¿no? Y cada uno tiene diferente tipo de tentación. Y esto es cada día, mis hermanos, es diaria la victoria que debemos tener. ¿Cómo podemos ser victoriosos frente a esta tentación, frente a la tentación que el enemigo coloca en nuestro camino? Cada día. El método es el que hizo José. ¿Usted quiere tener victoria sobre las tentaciones? Siga el ejemplo de José. ¿Qué hizo José? Huyó de la tentación. Huya de la tentación. Escape, corra por su vida. Si tengo la tentación de entrar al Facebook y perder mi tiempo viendo videos chistosos o juegos o tal vez viendo películas que no agradan a Dios, novelas, ¿no? Y todo el asunto de la sensualidad igual que se ve, ¿no? Hoy por hoy vivimos en un mundo sensualizado, ¿sí? Y si tengo ese tipo de tentación y cualquier otro tipo de tentación, puede ser una tentación también con la comida, ¿no? Sé que el cuerpo que Dios me prestó no es mío, sino que es de Él, el templo del Espíritu Santo. Sé que debo cuidarlo, sé el mensaje de salud, pero yo tengo un gustito por algún tipo de alimento que no beneficia a mi salud y soy tentado. ¿Qué debemos hacer? Debemos huir. Hermanos, lo que nosotros hicimos fue prácticamente deshacernos de todo aquello que nos produzca tentación. Si su tentación es el Facebook, borre su Facebook, borre esa aplicación de su celular. ¿Por qué necesitamos tal vez algunos tipos de redes sociales cuando en realidad no las necesitamos? Decimos que las necesitamos, pero en realidad no, es mentira, nos engañamos a nosotros mismos. Si la utilizamos para difundir mensajes, prédicas y compartir el evangelio, excelente. Pero si sé que ese medio de comunicación va a ser un arma de doble filo para que yo no me consagre completamente a Dios y sigo con la excusa de que no tengo que subir mi prédica, y subo la prédica y mientras la prédica está subiendo estoy viendo otros videos, entonces no, debo deshacerme de ese tipo de tentación, de ese tipo de instrumentos que son de doble filo, mis hermanos.
¿De qué vale compartir el Evangelio si al final yo voy a ser descalificado? ¿Habrá valido de algo? No. Mis hermanos, obviamente uno comparte con los demás por amor. Sin embargo, el Señor también quiere que los que comparten el Evangelio se salven. Y para que eso suceda, necesitamos ser determinados. Debemos tener victoria sobre la tentación. Bueno, si queremos eso, entonces pongamos nuestra parte, huyamos de la tentación, borremos toda aplicación que no sea de Dios o cualquier red social que en realidad no son social, ¿no? Ninguna red es social, más bien nos vuelve antisociales, porque ya no estamos con personas, sino solamente por el internet. Y de paso, de aquí a muy poco va a existir una caída del internet mundial. Imagínense la vida sin WhatsApp. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos comunicaremos? ¿No? De una ciudad a otra ya no existirá más comunicación. Imagínense la vida sin internet. Va a pasar y muy pronto. Es una estrategia para que prácticamente caiga los sistemas que funcionan con internet, ya sean los bancos y demás, para crear una crisis en el mundo. ¿Y cuál es la causa? El calentamiento global, supuestamente. Entonces hay calentamiento global, va a haber caída del internet, ¿no? Van a haber muchos eventos que van a crear una crisis y de ahí se forma el nuevo orden mundial y todo el asunto profético que conocemos. Mis hermanos, borre su Facebook, borre sus redes sociales que no le benefician, sino más bien usted está tentando a la tentación, ¿no? Solamente necesitamos huir. Si mis ojos me son ocasión de caer, entonces debo sacarme, sácatelo, dice, ¿no? Obviamente no vamos a sacarnos literalmente, ¿no? Pero eso significa que necesitamos deshacernos de aquello que no nos ayuda a ser victoriosos sobre el pecado. ¿Amén? Amén. Entonces, mis hermanos, parece algo muy, podemos decir, radical, ¿no? Pero si yo realmente quiero recibir la corona de la vida eterna, como leímos en Santiago 1:12, necesito vencer la tentación. Necesitamos reflejar el carácter de Cristo, vivir en santidad y deshacernos de todo tipo de tentación, huir del pecado. Segunda victoria sobre las tentaciones. Vamos con la tercera victoria y última que necesitamos tener. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. Santiago 1, 13 al 15 dice: cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado con el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y la concupiscencia, cuando ha cedido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, engendra muerte. La tercera victoria que necesitamos tener es sobre nosotros mismos. Nuestras pasiones bajas, podemos decir, nuestra naturaleza carnal, ¿sí?, está en nosotros mismos. Nuestro carácter, porque el carácter es el resultado de los hábitos que nosotros tenemos. Los hábitos, mis hermanos, son acciones repetitivas. Y si yo repito algo, se convierte en un hábito. Y ese hábito, que prácticamente es una acción repetida durante mucho tiempo, se convierte en lo que yo soy, mi carácter, el carácter.
¿sí? Entonces, si yo no reflejo el carácter de Cristo, no podré entrar en la ciudad santa, no podré tener la corona de la vida eterna. Es por eso muy importante, hermanos, cambiar de hábitos, permitir que Dios cambie nuestros hábitos, permitir que Dios cambie nuestro carácter y todos los deseos carnales y pecaminosos que procede de uno mismo. La pluma inspirada en el Camino a Cristo, página 43, dice: la guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás se haya reñido. El rendirse a sí mismo, entregando toda la voluntad de Dios, toda la voluntad a Dios, requiere una lucha más para que el alma sea renovada en santidad. Debe someterse a Dios. Camino a Cristo, página 43. ¿Cuál es la lucha más grande? Dice, la batalla más grande, contra uno mismo. Y esa realmente es una lucha, es una pelea, hermanos, el carácter. De pronto estamos felices, hacemos el culto, todo lindo, vencimos al mundo, vencimos las tentaciones, pero cuando se trata de tener paciencia y vencernos a nosotros mismos, uno explota, ¿no? Y se enoja y le dice: ¿por qué has hecho esto? Yo dejé las llaves aquí, tú las moviste, ¿no? En el matrimonio dicen que matrimonio sin peleas no es matrimonio, ¿no? ¿Será así? Bueno, hermanos, el carácter debe ser formado, debe ser transformado. Nosotros mismos, la lucha con nosotros mismos, los deseos carnales que nosotros tenemos, ¿no? Debemos someterlo a Dios para que sea Él quien obre en nuestra vida. El carácter, mis hermanos, el carácter. Un carácter áspero, agrio, no agrada a Dios. Estamos tranquilos, todo bien, y pasa algo y decimos palabras que están siendo registradas en el cielo y que no agradan a Dios, ¿no? Debemos, mis hermanos, tener los frutos del Espíritu en nuestra vida, que son la paz, paciencia, gozo, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza, amor, dominio propio. El dominio propio es uno de los frutos del Espíritu. El autocontrol, saber dominar su temperamento, su carácter y todo tipo de reacción que uno puede tener, ¿sí? Si yo no estoy reflejando a Cristo, entonces necesito suplicar ayuda al Señor para que Él cambie esos hábitos, cambie esa manera de pensar, cambie prácticamente todo lo malo que hay en mí para que podamos reflejar el carácter de Cristo. Tengamos la victoria sobre nosotros mismos, hermanos. Con la ayuda del Señor, eso puede ser una realidad. Y va a ser una realidad si nosotros nos rendimos al Señor, si nos arrepentimos de todo corazón y permitimos que el Señor obre en nuestra vida, en nuestros corazones. El Señor tiene el poder. Él es especialista en transformar a las personas, siempre y cuando nosotros se lo permitamos. ¿Usted se acuerda del pecado de Acán? ¿Sí? Josué era el nuevo líder del pueblo de Dios y en una guerra ellos perdieron y Josué estaba triste. ¿Cómo hemos perdido la guerra? Dice, ¿no? Si estamos con el Señor. Y el Señor, Dios, le revela a Josué que había un anatema en el pueblo, había un pecador que tenía un pecado oculto, ¿no? Y es por esa razón que habían perdido la guerra. Vamos al texto bíblico, Josué, el libro de Josué, el capítulo 7, Josué capítulo 7, el versículo 12, dice: por esto los hijos de Israel
no podrán estar delante de sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Yo no seré más con vosotros, al menos que destruyáis al anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice: anatema hay en medio de ti. Israel, no podrás estar delante de tus enemigos hasta tanto que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Imagínense, el pueblo de Dios no podría ganar ninguna otra batalla si no sacaban a ese pecador, a ese anatema, a ese maldito, ¿no?, que había cometido un pecado y no lo había confesado, no se había arrepentido genuinamente, no había sido santificado por Dios. Conocemos la historia. ¿Qué hizo Josué? Pues buscó al anatema, el Señor le mostró, y el capítulo 7, versículo 20, Josué 7:20 dice: y Acán respondió a Josué, diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y he hecho así y así, que vi entre el despojo un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí está escondido debajo de la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. El pueblo de Dios debía destruir todo aquello que Dios había mandado, pero Acán, en vez de destruirlo, tomó, ¿no?, el manto babilónico, lo escondió debajo de la tierra, en medio de su tienda. Y ese pecado, mis hermanos, afectó a todo el pueblo. El pueblo de Dios es un pueblo que vive en santidad. Y es probablemente que todos nosotros tengamos luchas diarias con el mundo, con tentaciones y contra nosotros mismos. Pero el Señor nos promete la victoria si nos humillamos ante Él, verdaderamente. Acán reconoció su pecado. Dijo: sí, es verdad, yo he robado esto y aquello. Pero no tuvo un arrepentimiento de corazón. ¿Qué significa ese arrepentimiento? Cuando alguien está arrepentido, no vuelve a cometer la misma acción. Como la mujer adúltera, ¿no? Jesús le dijo: levántate, no peques más, ni yo te condeno. Y ella no volvió a pecar más, no volvió a caer en ese pecado, en esa tentación. Había permitido que Dios la transforme, la cambie, ¿no? Y eso es arrepentimiento, hermanos. ¿Se acuerda de Pedro? Negó a Jesús 3 veces después de que cantó el gallo, con lágrimas en sus ojos, arrepentido de corazón. Nunca más volvió a negar a Jesús. Nunca más volvió a cometer ese mismo pecado. Eso es arrepentimiento. Mientras que Acán confesó su pecado, dijo: sí, es verdad, pero él debía haberse arrepentido de todo corazón antes de que lo descubran. Y un verdadero hijo de Dios es aquel que se arrepiente de sus pecados cada día, aquel que lucha contra el mundo, que lucha contra las tentaciones, que lucha contra uno mismo cada día, mis hermanos. Tiene esa actitud de humillación ante Dios
y arrepentimiento genuino, que si me equivoqué en algo, bueno, confieso el pecado ante el Señor, me arrepiento de todo corazón, con un corazón contrito y humillado, y entonces no vuelvo a cometer ese mismo pecado, no vuelvo a caer en lo mismo, ¿no? Porque yo ya me arrepentí, ya Dios me limpió de pecado, pero si yo vuelvo a caer, si yo vuelvo al mismo pecado, si yo vuelvo a tener los mismos ídolos ocultos o pecados acariciados que conocemos, entonces no es un arrepentimiento genuino. Solamente son palabras, como Acán, que reconoció, dijo, sí, soy un pecador, yo hice esto, lo otro. Pero el final, mis hermanos, de Acán fue la muerte. Ellos fueron apedreados, y después de ser apedreados, él y sus padres fueron quemados, imagínense. ¿Se imagina que ahora, hoy por hoy, si alguien peque, lo apedreemos y lo quememos? ¿Acaso alguien va a querer pecar viendo ese tipo de castigo o de fin? No, nadie va a querer pecar, ¿no? Todos vamos a estar sorprendidos de la consecuencia del pecado y diríamos, yo no quiero ser más un ladrón, un mentiroso, yo no quiero más ser un pecador, ya no quiero más el mundo, ya no quiero más caer en esta tentación. Pero como el Señor es tan bueno, tan misericordioso, a veces convertimos la gracia de Dios en libertinaje. Y somos presuntuosos al creer que Dios nos va a perdonar una y otra vez, cuando el Señor nos dice bien claro en su palabra que la paga del pecado es muerte. Debemos arrepentirnos, hermanos, genuinamente. Somos débiles, somos pecadores, pero podemos ser pecadores victoriosos en el Señor. Podemos ser débiles, fortalecidos en el Señor. Podemos ser, mis hermanos, hombres y mujeres que hagan la diferencia con un arrepentimiento verdadero, genuino. Usted se acuerda de Sansón. Sansón había mentido, había caído en pecado una y otra vez, y le costaron sus ojos, ¿no? Le costó ser un esclavo, le costó que se hagan la burla de él y todo, hacer en ridículo. Y cuando él estaba encadenado, apresado, él se arrepiente de todo corazón. Ahí sí se arrepintió. Y le dice, Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de tu siervo. Una vez más, devuélveme las fuerzas para cumplir tu voluntad, para hacer tu voluntad. Y el Señor cumple su propósito con Sansón. Destruyó a más filisteos con su muerte que estando en vida. Y cada uno de nosotros, mis hermanos, debe experimentar ese arrepentimiento genuino. No podemos seguir siendo los mismos de siempre. Debemos ser totalmente consagrados al Señor, debemos estar totalmente arrepentidos, que Dios cambie nuestra vida, nuestro carácter, nuestros hábitos, cambie todo lo malo que hay en nosotros. ¿Queremos realmente estar de pie cuando el Señor venga? ¿Deseamos recibir la lluvia tardía? ¿Deseamos dar el fuerte pregón? Entonces necesitamos borrar cosas en nuestros celulares, deshacernos de todo aquello que nos distrae. Debemos huir del pecado, de la tentación, someternos al Señor para que Él cambie nuestro carácter, nuestra vida, pedir disculpas, reconocer nuestra falta de victoria sobre toda tentación, sobre todo pecado y sobre nosotros mismos. La Pluma Inspirada dice, comentando acerca del pecado de Acán, lo siguiente:
Es una carta, la carta 13, fue escrita en 1893, dice: Acán, la parte culpable, no sintió aflicción, tomó todo muy fríamente. No encontramos nada en el relato que indique que se sintió perturbado. No hay evidencia de que sintiera remordimiento o razonara de causa a efecto diciendo: es mi pecado lo que ha traído el disgusto del Señor sobre el pueblo. No preguntó: ¿será por mi robo de este lingote de oro y del manto babilónico que hemos sido derrotados en la batalla? No pensaba reparar su falla mediante la confesión del pecado y la humillación del alma. Nosotros podemos hacer la diferencia, mis hermanos, confesando nuestro pecado ante Dios y experimentando un remordimiento, angustia, arrepentimiento por el pecado, humillación ante el Señor, con lágrimas, ruegos, súplicas, permitiendo que el Señor nos transforme y ponga su Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Continúa diciendo la pluma inspirada: los que se aventuran a condescender con un pecado conocido serán más fácilmente vencidos la segunda vez. La primera transgresión abre la puerta al tentador y él gradualmente derriba toda resistencia y toma posesión plena de la ciudadela del alma. Acán había escuchado las amonestaciones, frecuentemente repetidas, contra el pecado de la codicia. La ley de Dios, enfática y positiva, prohibía el robo y todo engaño, pero él continuó abrigando el pecado. Al no ser descubierto y reprochado públicamente, se hizo más osado. Las advertencias tuvieron menos y menos efecto sobre él, hasta que su alma quedó atada con cadenas de oscuridad. Por un manto babilónico y un vil tesoro de oro y plata, Acán consintió en venderse al mal, en traer sobre su alma la maldición de Dios, en renunciar a su título a una rica posesión en Canaán y perder toda la perspectiva de la futura herencia inmortal en la tierra renovada. Ciertamente pagó un precio terrible por su ganancia mal habida. Y nosotros, mis hermanos, vamos a cambiar la tierra prometida, la Canaán celestial, vamos a cambiar la corona de la vida eterna que el Señor nos ofrece por una tentación, por un pecado. Vamos a cambiar la vida eterna por unos minutos de placer, por un momento para satisfacer mis gustos, mi apetito, mi mente y todo lo carnal que hay en mí. Hermanos, no podemos perder la vida eterna por algo tan liviano. No podemos perder el cielo por no arrepentirnos de corazón. El pecado de Acán, mis hermanos, es una lección muy clara que nosotros debemos considerar con respecto a las consecuencias del pecado. La paga del pecado es muerte, y si todavía seguimos con vida, es por la gracia de Dios y su misericordia. Pero yo le aseguro que si continuamos en pecado, si continuamos con ídolos ocultos, pecados acariciados, si seguimos perdiendo la batalla con el mundo, con las tentaciones y con nosotros mismos, vamos a sufrir las consecuencias del pecado
que es la muerte en esta vida, y sobre todo vamos a sufrir la muerte eterna, la muerte segunda. Conocimos un hermano que había llevado unos años de matrimonio, muy bonito todo, un matrimonio muy bonito, pero tristemente este hermano cayó en adulterio, engañó a su esposa, fue infiel. Y después de unos días de su caída en el pecado, él, arrepentido con todo su corazón, confesó a Dios su falta. Con la persona con la que cayó en pecado, hablaron, se arrepintieron y todo bien. Él habló con su esposa y le dijo todo el pecado que había cometido y que estaba arrepentido. Pero después de unos 2, 3 días, su esposa, obviamente con mucho dolor, lo perdonó, decidió continuar con él, pero después de unos días él murió. Le dio una enfermedad repentina, hermanos. Delicado de salud, y murió a los días. Imagínese usted. Su esposa, triste, con lágrimas en los ojos, cómo su esposo había fallecido repentinamente, de la noche a la mañana, pero también con alegría en el corazón, porque esa esposa sabía que su esposo, por más de que había caído en pecado, él se había arrepentido genuinamente, y ella sentía esa esperanza de que podía volver a ver a su esposo, ¿no? Que cayó en pecado y se arrepintió de corazón y todo, y quería realmente hacer las cosas bien, y el Señor lo llamó al descanso. Y de esa manera, mis hermanos, hay la evidencia, ¿no?, donde leemos la cita en Evento de los Últimos Días, que dice que Dios va a llevar a muchos de sus hijos fieles al descanso antes que vengan el tiempo de angustia. Pero necesitamos mantenernos fieles en santidad. Si pecamos, nos arrepentimos, hermanos, y nos agarramos del Señor. No podemos pecar y rendirnos y decir, ay no, el enemigo me acusa, soy un hipócrita, ¿cómo yo voy a ir a la iglesia? ¿Cómo yo voy a predicar si yo hice esto, lo otro? Y el enemigo nos va acusando. Pero mis hermanos, el Señor nos perdona y nos da la promesa de tener una victoria, ¿no? Una victoria completa. Ahora, mis hermanos, no recién cuando venga la ley dominical y el tiempo de angustia, o cuando Jesús venga recién, Él nos va a cambiar de carácter y vamos a vencer el pecado recién ahí. Eso es mentira, mis hermanos. Cuando el Señor venga nos va a cambiar de nuestra naturaleza carnal, o mejor dicho, mortal, a una naturaleza inmortal. Pero el Señor no va a cambiar nuestro carácter cuando Él venga. El Señor no nos va a dar la victoria sobre el pecado cuando Él venga, porque ya nos habrá dado esa victoria antes, ahora, en este tiempo. La victoria, mis hermanos, sobre el pecado. ¿Usted se imagina que su esposa o su esposo le sea infiel, los que son casados, y le diga, usted lo descubre, ¿no?, y todo, y su esposa le diga, mi amor, es que no puedo, es muy difícil dejar de serte infiel. Tienes que tener paciencia conmigo, es un proceso, ¿no? Te voy a ser infiel poco a poco, voy a dejar de serte infiel, pero necesito que confíes en mí. Y el esposo le diga, está bien, mi amor, yo te entiendo, sigue siéndome infiel, es un proceso,
poco a poco me vas a ser fiel. ¿Se imagina eso? ¿Existe eso? No, ¿verdad? Ningún matrimonio toleraría ese tipo de situación, ¿no? Imagínense, mis hermanos, cómo y cuán infieles nosotros somos con Dios y todos aquellos que dicen que no se puede vencer el pecado. Dicen, no se puede vencer el pecado, es un proceso, ¿no? Vamos a seguir pecando toda la vida. Hermanos, cuando se trata de fidelidad a Dios, de santidad, santificación, de arrepentimiento genuino, se trata, mis hermanos, de ser radicales, de ser determinados y de ser ambiciosos para con las cosas espirituales. Porque si no somos ni ambiciosos, ni radicales, ni determinados, no vamos a lograrlo, mis hermanos. Para con las cosas de Dios, las cosas eternas. Si memorizo un versículo, entonces debo memorizar 2, ¿no? Y querer más de la presencia de Dios. Si oro unos 5 minutos, 1 minuto, debo orar más y cada vez más, ¿no? Con la presencia del Señor. Y es Dios quien obra así el querer como el hacer por su buena voluntad en nuestra vida. Pero nuestra parte está en humillarnos, en rendirnos, en entregar nuestra voluntad para que Él nos dé voluntad de hacer su voluntad. Y al final de la historia, mis hermanos, como dice en 1 Corintios 12:1, yo pues, hermanos, os ruego que viváis en santidad, dice, ¿no? Siguiendo el llamado que el Señor nos hizo. Y necesitamos estar a ese nivel, mis hermanos, de santidad, del llamado que el Señor nos hizo, a cada uno de nosotros. Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, ¿no? Seamos fieles a Dios. Seamos fieles a nuestro Padre Celestial. Tengamos un arrepentimiento verdadero. Porque aunque nosotros le fallamos a nuestro Señor una y otra vez, Él es fiel con su pueblo. Él es fiel con sus hijos. Para terminar, usted recuerda la historia de Oseas y Gomer. Dios le manda a Oseas que se case con una mujer mala, ¿no? Y Oseas se casa con esa mujer mala. Y la mujer mala, ¿no? De mala vida, busca a otro hombre. Pero Dios le dice a Oseas, ve y búscala a tu esposa, ámala otra vez. Y Oseas va y vuelve a buscarla, a esa mujer que le había engañado, le había sido infiel. Tuvieron hijos con ella, pero aún así la mujer Gomer nuevamente le es infiel a Oseas. Y cuando ya todos en ese tiempo la despreciaban a Gomer porque había pasado por muchos hombres, estaban vendiéndola como una esclava. Y nadie quería comprarla a Gomer porque era despreciada, una mujer despreciada, ¿no? Y entonces Oseas, su esposo, levanta la mano y dice, yo quiero comprar a esa mujer porque es mi esposa. Y la compra por unas monedas de plata. En Oseas capítulo 3, versículo 1, dice, y me dijo otra vez Jehová, ve, ama una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Dios, los cuales miran a dioses ajenos y aman frascos de vino.
La compré entonces para mí por 15 piezas de plata y 1,5 homer de cebada. Hermanos, esta historia es la nuestra. La de Gomer y Oseas es una representación de Dios con su pueblo, con nosotros. Gomer representa a cada uno de nosotros, infieles, pecadores, que le fallamos a nuestro Señor una y otra vez. Pero el Señor es fiel para con nosotros y su amor tan grande, inimaginable, inexplicable, que una y otra vez el Señor nos da oportunidades, que una y otra vez el Señor nos ama, extiende su mano, nos perdona, nos da su gracia, su amor, su misericordia. Y nos da oportunidad, mis hermanos, para hacer las cosas bien, ser fieles con Él, ¿no? Comienza un nuevo año, este es el último sábado del año, y en este nuevo año, mis hermanos, seamos fieles con el Señor. Tengamos victorias con el mundo, victorias sobre las tentaciones y la victoria con nosotros mismos. Humillémonos ante el Señor. Que sea un año de victoria en el Señor. Amén. ¿Cuántos queremos decirle al Señor, Señor, haz lo que sea necesario para que yo te sea fiel a ti? Quiero dejar de ser un hijo infiel. Quiero dejar las cosas del mundo. Quiero ser enemigo del mundo. Quiero, Señor, vencer estas tentaciones que tengo cada día. Señor, quiero que cambies mi carácter, mi vida, mis hábitos. Quiero tener la victoria conmigo mismo. Dame la victoria, Señor. Si usted quiere decirle eso al Señor, lo invito a que juntos hagamos una oración en este momento. Oremos. Padre Santo, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Sabemos que somos indignos, pecadores. Te fallamos una y otra vez. A veces con un corazón frío, endurecido. No nos damos cuenta del daño que te hacemos, Señor. Cómo nosotros nos burlamos de tu gracia y tu misericordia. Perdónanos, por favor, que este nuevo año que comienza, tu Santo Espíritu obre en nuestras vidas, nos ayudes a tener la victoria sobre el mundo, la victoria sobre las tentaciones y también sobre nosotros mismos. Ya no queremos vivir nosotros, sino que tú vivas en nuestra vida, Señor. Queremos reflejar tu carácter, tu amor. Queremos, Señor, hacer tu voluntad en esta tierra, ser verdaderos hijos tuyos, dignos de ser representantes de las cortes celestiales en esta tierra. Señor, no tenemos nada que ofrecerte, solo derrotas, fracasos, pero suplicamos que tú te glorifiques en nuestra vida, que tú, Señor, obres en nuestros corazones, impresiones nuestras mentes para tener un arrepentimiento verdadero, genuino, y te glorifiquemos con nuestra vida entera, Señor. Haz lo que sea necesario para que te seamos fieles, Señor, para que recibamos tu sello, para que seamos parte de tu pueblo fiel en esta tierra. Por favor, Señor, ayúdanos. Suplicamos, Padre, todo esto y te agradecemos por ese amor tan grande que tienes para con nosotros. Pedimos, Señor, esto y oramos en el nombre de Jesús. Amén.